Ah, ¿me escuchas? Aló, ¿Me escuchas? es que se corta no se oye. Sí, yo escucho perfecto, sí. Ok, pero es que se corta la comunicación. Bueno, Sí, William, sí. seguimos conversando, los micrófonos son tuyos. Así No, no, que, agradecido, hermano. ¿aló? Te escucho, agradecido. Bueno, espero que toda la gente que nos sintoniza ahora al mediodía haga sus preguntitas con respecto a lo que se ha de venir con el petróleo, porque en el petróleo ha habido un proceso histórico desde los comienzos, cuando después de Juan Vicente Gómez, que fue cuando se abrió se dio la gran apertura petrolera en la presidencia de Isaías Medina Angarita, que fue donde comenzó a crecer lo que es la extracción petrolera. Después fue con aquellas prebendas y aquella manifestación que hubo de 20.000 trabajadores en Maracaibo para lograr beneficios. En tu libro, ¿qué opina usted de eso y qué mensajes bellos le tienes todo acá a la gente, William? Bueno, gracias. Mira, la historia petrolera venezolana ha marcado un hito, ¿no? En toda la evolución republicana del país. El primer pozo perforado en aquel pozo, en la hacienda Alquitrana, en el Táchira, pasando por Sumaque 1, Sumaque 2, Barroso 1, Barroso 2, en el Zulia, pasando también en Oficina 1, aquí en el sur del estado de Anzoátegui, pero también en aquel proceso donde Humboldt, en el final de los años, o inicio de los años 1900, hizo su recorrido por todo el país, en este caso, y estuvo por aquí y descubrió el lago de Guanoco, que es el único lago de asfalto de este lado del continente, donde en Nueva York hoy hay una calle que se llama Guanoco, que fue asfaltada con ese bitumen o ese asfalto que es de aquí de Venezuela, y pasando por todo ese conglomerado hasta llegar al día de hoy, donde tenemos certificado por la OPEP más de 300.000 millones de barriles de crudo de la faja petrolífera de Orinoco, o el potencial que tiene el estado de Anzoátegui, que tenemos crudo liviano, condensado liviano, mediano, pesado y ultrapesado, donde tenemos el reservorio de agua dulce más grande de Latinoamérica en la mesa de Guanipa, como tenemos en Santana lo que es la única refinería de parafina de Latinoamérica, como también tenemos el criogénico de José, que es el único que se encuentra en el continente, en el continente americano, con esa gran magnitud de la refinería, pero sobre todo lo más importante, que es el gentilicio suatiguense, el gentilicio chamariapero, en este caso, estamos comunicándonos, que es lo que representa ese proceso de cambio y reconstrucción, no solamente de la industria petrolera, sino del país, que es el principal motor para ese proceso de cambio, que por supuesto viene en proceso de evolución no solo para la industria petrolera venezolana, sino para la vida de cada uno de los venezolanos. Muy bien, excelente recuento sobre lo que es la industria petrolera, pero cuéntanos exactamente justamente lo que se está teniendo en cuenta de los distintos organismos que se crearon para lograr la calificación mundial número 1 de la industria petrolera venezolana, como la número 1. Sí, bueno, mira, aquí el país ha ido evolucionando en materia petrolera, ¿no? Hoy ya iniciamos con lo que son las reservas de la faja petrolífera de Orinoco, que solamente Anzoátegui tiene el 53% de las reservas de la faja petrolífera de Orinoco, que aún es importante de hoy para el mercado de los hidrocarburos. Como también en el municipio de Freyte, y lo dije hace poco en un foro que estuve ya en el municipio, tuve el placer de estar en la Universidad de Oriente, en la Casa de Unidad, y decía que solamente San Tomé, el distrito de San Tomé, tiene 757 pozos listos para reactivar en función de una investigación que he tenido la oportunidad de compartir con la Universidad Central de Venezuela, de los 25.000 pozos que hay en todo el territorio nacional. Y por supuesto el distrito de San Tomé pertenece a Freyte, en el cual tiene ese importante para el proceso de recuperación de nuestra industria petrolera. En ese proceso, dentro de los 25.000 pozos que se encuentran para reactivar,
ahí en el último, en estos últimos meses surgió lo que fue la ley de hidrocarburos, pero cabe recalcar, o la modificación a la ley de hidrocarburos, pero cabe recalcar que la ley de hidrocarburos o en sus distintos ítems ha venido trabajando desde hace muchos años con el 50% a 50-50, en aquel proceso que hoy tenemos entre el 15 y el 30%, pero también ha venido evolucionando hasta el día de hoy. Entonces, cuando nos enfocamos en la ley de hidrocarburos actual, o en la modificación de la ley, que fue en enero del 2026, él marca un hito, en teoría, cambia una apertura privada, permitiendo la mayor participación de aquellas actividades primarias, ¿no? Como comercialización, entre otros. Entonces, para hacer un proceso de un impuesto entre el 15 y el 30%, lo que mantiene las regalías en un 30% con flexibilidad. Eso en función a la reforma de la ley. Pero ahí entran unos puntos clave, ¿no? Que me dice que son la participación de la empresa privada, en función de lo que se vendió, la creación de empresas mixtas que fueron creadas en el 2007, en lo que es la comercialización que permite a los socios privados comercializar crudo directo, o estoy hablando en función a la ley de la reforma, ¿no? Los impuestos y regalías, que fue lo que se discutió allí, un marco legal que deroga, por cierto, varias leyes previas entre el 2006 y 2009, ¿no? Que restringían la participación de las empresas privadas, incluye en el proceso de esta ley lo que es el arbitraje internacional, que autoriza la resolución mediante arbitraje internacional. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Bueno, con todo esto buscan atraer inversión extranjera para aumentar la producción nacional, ¿no? Para tratar de consolidar algunos cambios estructurales en el proceso de los recursos de hidrocarburos. Eso es, pero hay que marcar ahí un punto, un punto importante, que ellos hablaban de la nueva apertura petrolera, la nueva apertura petrolera, pero esa nueva apertura petrolera la vienen señalando ellos desde años anteriores, ¿no? Desde el 2018, no sé si se recuerda que se buscó la apertura económica que buscaba la liberación, atracción de capital extranjero, que ellos llamaban, que después quedó en el 2020 con la ley antibloqueo. No sé si se recuerdan un poco de eso, o sea, para hacer un pequeño resumen, ¿no? Claro, Que se crearon empresas de participación productiva bajo esa ley, la ley del antibloqueo. En el 2025 el Estado planteó unas reformas constitucionales para ajustar el marco legal a unas nuevas lógicas de inversión. ¿En qué resultados tuvo? Bueno, los resultados de lo que nosotros definimos, lo que andamos en este proceso de investigación, lo que es la neorivelización, que no es nada más que es incrementar la producción petrolera tras el colapso de la principal industria del país. O sea, más o menos un pequeño recuento en función hasta hoy. Entonces, este proceso, nosotros lo que estamos tras este proceso de investigación y estudio, en este caso el proceso de evolución de la industria petrolera, entonces hablamos de lo que es nosotros lo describimos como una privatización de facto o un giro pragmático, tras años de controles, por supuesto, de controles estrictos que hubo en la principal industria del país, que llevaron a la situación que se encuentra hoy nuestra principal industria, o sea, totalmente deteriorada, en abandono, pasó el tema de los chatarreros, entre otros, ¿no? El colapso que vivimos nosotros en nuestra principal industria del país. Entonces, todo esto nos lleva a unos puntos en el 2026, o sea, que lo hemos venido, que se han venido impulsando, ¿no? O se impulsó a través de la ley. ¿Cuáles serían esos puntos? Disculpa. ¿Cuáles serían esos puntos que... Sí, bueno, claro, esos puntos en el 2026, que era la modificación de un perfil previamente a la nacionalización de la ley. Lo que buscaban ellos era abrir una participación a empresas privadas, donde varios artículos, por supuesto, en los foros que hemos dictado, lo hemos venido citando, que fueron extendidos y se añadieron nuevas secciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 23, que eliminaba la exclusividad estatal o total o mayoritaria de la actividad primaria del sector, y que reconocen a las empresas privadas como uno de los tres tipos de actores que podían participar junto al actor nacional y las empresas mixtas. O sea,
Otro era lo que era que resaltaba la propiedad de los yacimientos, que lo conserva la República. Eso nos lo dice el artículo 43 de que se mantuvo en la ley de hidrocarburos en el 2006, que hubo una modificación en aquella época, ¿ok? Que la parte venezolana quedaba muy afectada y vulnerada y desvirtuada como es para ejercer una actividad real sobre nuestra soberanía, ¿ok? También se constituyó lo que es la plena validez y eficiencia jurídica y demás modelos contractuales escritos que se fundamentó en la ley de en la ley de hidrocarburos. O sea que ahí había cierta correlación, que lo cierto es que nos ha llevado hoy a la transformación de hoy, la transformación de un petroestado, porque es lo que se venía manejando, a un estado vasallo. William, una pregunta que te quiero hacer. Esa normativa que tenemos aquí en Venezuela de control y administración técnico que se tiene en Venezuela, ¿eso queda Venezuela exenta de ese control o esa normativa queda dividida? Quisiera saber que me aclare. Ahí le digo que todo esto, o sea, que hemos hecho un pequeño resumen con unos artículos de función. Ojo, todo esto basado en la ley de ahorita del 2026, ¿no? La reforma de la ley, que quedaban sujetas en la transformación de lo que es la ley antibloqueo en el 2020. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso hay unas implicaciones de transformaciones del Estado hoy, que pasa de un petroestado a un petroestado vasallo. ¿A qué llamamos nosotros vasallo? Que el Estado busca manera de lograr suficiente aglutinamiento de fuerzas nacionales, con una narrativa que ha llegado a lo que es el nacionalismo, ¿ok? Para poder contraponer, por supuesto, lo que hoy queda en evidencia, que es recuperar la capacidad de materiales, capacidades en este caso de la institución y en lo económico, que busca manera de sostener una posición soberana que hoy les complica mucho más la recuperación para recuperar en este caso el ejercicio democrático. O sea, ha sido muy difícil ello, porque por supuesto la misma situación del país a que nos ha conllevado hoy, el colapso de servicios públicos, la electricidad, que hoy tú y yo estamos hablando y no sabemos si se nos puede ir la luz en los próximos minutos. Eso elimina las regalías, con respecto a las regalías, eso la va eliminando porque ya todo pasa a ser centralizado. O sea, la regalía es la parte que le corresponde a los municipios por extracción de petróleo. No, mira, eso ya se rompió hace muchos años. Aquí anteriormente, yo estaba muy chamo, no 42 años, ¿no? Pero anteriormente se manejaba hasta mitad de la primera década del siglo presente, se manejaba lo que nosotros conocíamos como LAI-CIDE. En este caso del LAI, eran que parte de los recursos, en este caso en materia de hidrocarburos, iban directo a gobernación, o en este caso a alcaldía, para hacer en obras que eran intransferibles. Tú marcabas un presupuesto en función, en este caso, a tu regalía, ¿no? Lo que te tocaba como parte del proceso de regalías que se encontraba de forma equitativa en este caso en tu población o en este caso en tu municipio. Eso hace un tiempo se eliminó en mediados de la primera década del siglo pasado, de este siglo. Eso se eliminó y se centralizó bajo distintos conceptos que hoy está a través del Poder Popular o el Consejo Federal de Gobierno. Eso ha pasado y vemos los resultados, que en los municipios ¿cuánto llegan? Llegan menos del 3% de lo que es el proceso de asignación a través del Consejo Federal de Gobierno a los distintos municipios. En este caso, en el municipio de Freite, yo estuve visitando, por ejemplo, la comunidad de Caqui hace poco y está totalmente desasistido, un ambulatorio que se encuentra allí, que se encuentra sin médico, no tiene transporte, falta de vialidad, o sea, todo es una problemática. Pero si te vas hacia La Mata, Misaída, Morichalote, viene siendo la misma realidad, pues. Entonces, ¿qué te quiere decir? Te hablo de estos sectores rurales, que es donde sale petróleo para hoy ser distribuido hacia Norteamérica o hacia Europa, y nosotros no tenemos
parte de ese proceso de regalías que entre en obras que mejoren la calidad de vida en este caso de los chamariaperos. Es triste y eso es una realidad que está pasando hoy. Es un artículo que escribí hace poco para uno de los portales que escribo a nivel nacional, hablaba precisamente era de las venas abiertas del oriente venezolano, precisamente que sale todo ese petróleo ahí, pero el proceso de regalía queda centralizado en Caracas. Eso tiene más carácter político que económico, porque esa centralización que le corre, o sea, que existe con respecto a las regalías, ya tiene, o sea, yo le doy esa connotación de mi parte como una forma política de manejar el bien que le corresponde a un municipio para su desarrollo. Claro, por supuesto que queda centralizado bajo la doctrina o la doctrina central y eso no puede seguir sucediendo. Entonces se tapan a través de un pleno, con todo el respeto, ¿no?, del poder popular, pero resulta que el poder popular, con las distintas obras que presenta a través del Consejo Federal de Gobierno, apenas llega entre el 1 y el 3% a cada uno de los municipios. Entonces no es el deber ser. Nosotros tenemos que regresar a ese proceso de CDLI, donde se levanten los presupuestos acorde a la necesidad del municipio y en función a esa cantidad de impuestos o en este caso de regalías que salen de nuestros yacimientos, que salen de nuestros campos petroleros. Y el municipio Frente, que es un campo petrolero tan importante para el país, entonces también tiene que tener una complejidad positiva en función a la calidad de vida de nuestros mariaperos. Bastante importante, pues, toda esa discusión que has hecho sobre cómo se debe redistribuir los ingresos petroleros acá en nuestro municipio, en nuestro estado y, por supuesto, en el país para seguir consolidando la industria petrolera. William, ¿tú crees que se han hecho planeamiento y planificación para la siembra de este futuro desarrollo petrolero con respecto a la industrialización del petróleo y con respecto también a mejorar la industria, ya que está totalmente destrozada? ¿Qué sabes tú Sí, de mira, eso? no, mira, se han hecho distintas evaluaciones. En este semestre, lo que ya estamos pisando el mes 6, mitad de año, ¿no? De 2026 se han hecho unas estabilizaciones importantes en la industria petrolera. Se ha hecho evaluación de todo lo del abono productivo, partiendo desde el cabezal del pozo hasta llegar a José, o llegar al criogénico, o llegar a la refinería, en este caso lo que se refiere al estado Anzoátegui, ¿no? Porque todo ese proceso de infraestructura ya se hizo una evaluación en el estado que se encuentran todos los elabores productivos, desde tuberías, tanques de almacenamiento de fuera de norma, bombas, campos petroleros, desde el mínimo codo hasta la tubería, como también los equipos que se encuentran hoy en producción. Todo eso se ha hecho un proceso de evaluación. Hoy estamos en un proceso de estabilización, ¿ok?, de sincerar lo que es la industria petrolera, como por ejemplo lo que es personal que elabora en la industria que no está presente, eso es parte de eso, como también lo que son los profesionales que están en el área con su identificación de sus títulos, como también lo que hoy hay realmente en el yacimiento y cuántos pozos tenemos para reactivar. Ya te nombré algunos de la universidad, un estudio que hice, que fui parte de ello con la Universidad Central de Venezuela, en el distrito de Santo Tomé, que hay 757 pozos listos para reactivar a la industria petrolera ya a disposición de los 25.000 que hay en el pozo, en todo el territorio nacional. Pero también hay que resaltar que esos 25.000 pozos, 100% reactivados, por supuesto de forma progresiva, cuando se tenga que hacer con inversión real, esos 25.000 pozos pueden aportar hasta 500.000 barriles a la producción nacional del millón que hay hoy. Porque hay otra parte también que hay que resaltar. De ese millón de barriles promedio que hoy está saliendo, el 50% está saliendo del oriente venezolano, ahí hay que restarle los 150.000 barriles de diluente que se están importando para mezclarlo con el crudo de la faja petrolífera del Orinoco. O sea que nuestra producción real hoy no es el millón, sino son un promedio de 850.000 barriles. Eso también hay que decirlo. Pero como también hay que decir que hoy las grandes empresas de concesiones como Chevron, Eni, Repsol, por nombrar algunas,
El caso de Chevron, lo único que ha incrementado en su producción nacional desde enero hasta hoy apenas son 14.000 barriles a su producción. O sea, hoy está en promedio de 250.000 barriles que está aportando, o mejor dicho, que está produciendo. O sea, que solamente de 234 o de 230 lo llevó a 250.000. Hoy apenas son 14.000 barriles. ¿Pero por qué esos 14.000 barriles? Porque ellos lo que están con una producción de mantenimiento, producción indefinida. O sea, no hay una inversión real hasta que no se encuentre realmente una seguridad jurídica y, por supuesto, una estabilidad económica en el país. Por supuesto, eso va de la mano, lo que es la seguridad jurídica para invertir en nuestro país Claro. y por supuesto lo que tiene que ver con la implementación de políticas para mejorar e incrementar la producción petrolera en Venezuela. Así es, sí, tiene que ver, hasta que nosotros somos partidarios que para que empiecen las grandes concesiones, ojo, ¿quiénes son las grandes operadoras del mundo? Las puedo nombrar: Eni, Repsol, Total, Chevron, cuatro de ellas, todas están en el país, pero ellos no van a invertir en grandes campos petroleros hasta que tengan seguridad jurídica y, por supuesto, una estabilidad política en el país, que eso va a caer a través de un proceso de democratización en un determinado momento. Ahora, lo que sí están en las empresas hoy en el país, posicionándose, están instaladas, son las empresas de servicio, que están mejorando sus equipos, mejorando sus patios, precisamente para cuando se encuentre esa real apertura petrolera, entonces ellos puedan ofrecer un servicio de óptima calidad. William, te pregunto, William, discúlpame que te interrumpa. Que todavía esa apertura petrolera que muchas personas dicen que, cónchale, que ya se abrió, que ya hay trabajo, que todo esto, eso todavía no ha comenzado, ¿verdad? No. Ahorita está todo en un proceso de evaluación y está en ese proceso de expectativa. Todas las empresas nacionales y las internacionales de servicio hoy están simple y llanamente en mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, ponernos al día con la ley, ponernos al día con la norma, certificaciones, entre otros. Son pocas las empresas que hoy están operativas, tanto es así que hoy si te pones a ver, puedo decir por este medio, hay menos dólares en la calle. ¿Pero por qué hay menos dólares en la calle? Bueno, se abrió, mejor dicho, porque hay menos dólares en la calle, se le levantó la sanción al Banco Central de Venezuela, precisamente porque el barril de petróleo que se está vendiendo hoy está siendo fiscalizado y auditado y parte de ese dinero se le están pagando deudas a las grandes transnacionales que se le deben mucho, ya nombré algunas, ¿no? La principal industria del país le debe muchísimo dinero, unos cuantos ceros a la derecha, a estas empresas internacionales, y a través de ese proceso de fiscalización se le está pagando algunas cuotas como compromiso de pago. Ese es uno. Dos, que el dinero que está entrando al país está siendo fiscalizado, auditado, para pago de nómina de personal, empleados públicos. Ya se están haciendo algunas evaluaciones del sistema eléctrico precisamente para para que ese dinero pueda salir de ahí. Entonces, lo que está entrando al país hoy en dólares es lo que realmente entra a través del Banco Central de Venezuela. Entonces vemos hoy menos flujo de caja o de dinero o de dólares, porque es lo que realmente está entrando por concepto al Banco Central de Venezuela. Entonces eso es parte del proceso que llamamos nosotros estabilidad económica, que va a tener un boom, sí, un repunte, sí. ¿Cuándo? Bueno, cuando le brindemos seguridad jurídica a través de un proceso de democratización a todas las empresas del mundo. Excelente, pues, eso lo deseamos todos y cada uno de los venezolanos, seguir. Y eso va a venir, eso va a venir. Sí, sí. Eso hay que aplaudirlo y obviamente impulsarlo con el concurso de todos y cada uno de nosotros. Por ahora la capacitación profesional, la certificación está en pleno proceso. Sí, totalmente. Yo estuve el día miércoles dictando una conferencia en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en el Tigre, que sucede en el Tigre, como parte de la agenda que tengo de hablar del petróleo venezolano en marco al tema político, y precisamente con la rectora estaba hablando de eso. Hoy, en el censo que están haciendo en la Universidad Central, hay muchos más jóvenes inscribiéndose a través de ingeniería, administración, control, entre otros, precisamente preparándose para lo que
para lo que va a venir en la industria petrolera, incluso los cursos técnicos que se están dictando en Cantábora, en todas las partes del país. Hoy hay muchos más jóvenes buscando maneras de prepararse precisamente para incorporarse a la industria petrolera, porque vamos a necesitar muchos profesionales de todos niveles para la recuperación de la principal industria del país, que va a venir en un determinado momento. Claro. Bien, vamos a recordar a nuestros amigos usuarios de la sintonía que estamos conversando con William Hernández, escritor y, bueno, experto en cuanto al tema petrolero. Para los amigos que están sintonizando tarde en nuestro espacio Noticias al Día a través de la señal de Chamariapa 92.9 FM. Pueden enviar sus comunicaciones, preguntas a través del 0426-285-0840. Por ahí está nuestro buen amigo Armando Guzmán recibiendo los mensajes también para poder compartirlo con nuestra audiencia en el día de hoy. William, entonces, la mesa está servida justamente para incrementar la industria petrolera en nuestro país. Sí, totalmente. Mira, ahorita, como te dije, estamos en una base, se está en una base de estabilización en todo, ¿no? En nuestra petrolera, las empresas básicas están en el mismo, ese proceso de evaluación para saber dónde se va a invertir en el momento oportuno. Por supuesto, yo soy partidario que una vez que pase este proceso de democratización, que se reactive la industria petrolera, que se brinde la confianza al sector privado, al sector internacional, que se aclaren las dudas realmente cuánto es nuestra deuda con las distintas empresas del mundo. Entonces hay que hacer una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley que abarque todos los sectores de la sociedad, universidades, institutos universitarios, colegios universitarios. Dígalo. Una ley más inclusiva. Sí, una ley mucho más amplia que el debate sea nacional y que no esté encerrado en el hemiciclo legislativo nacional, que también baje a los consejos legislativos, que baje a las cámaras municipales, que baje a los sectores importantes, no monopolizados, que dice, bueno, aquí está, por decirlo, y disculpe que lo vuelvo a repetir, el poder popular a través de una representación de la mata, no, que llegue a la mata y se discuta a través del ejercicio real, ¿no? Cuáles son los aportes necesarios, que se incluyan profesionales, amas de casa, estudiantes, todos ellos para una reforma de la ley de hidrocarburos completa, una evaluación completa con juristas nacionales e internacionales que puedan aperturar nuevamente el ciclo de confianza a las empresas transnacionales que puedan venir a invertir en el país y que generen empleo, que es lo principal, y que no solamente el empresario sea el empleado petrolero, también es el educador, también es el empleado público, que eso pueda llegar al fisco nacional de forma real, que por los canales que debe ser, por ejemplo, que el educador pueda volver a ir al IPAME y optar por un crédito de vivienda o un crédito para vehículos, que eso hoy no pasa, o sea, hoy no existe. Y en la principal industria del país igual, o sea, los créditos de vivienda están por un filtro. O sea, es parte de la calidad de vida que se le tiene que ofrecer de mejor al venezolano a través de la riqueza que tenemos en nuestro subsuelo. Claro que sí. Bueno, todo lo que... William, te voy a hacer una pregunta antes de ir, porque ya nos queda poco tiempo acá en el programa. Esa ley de hidrocarburos, yo creo que esa ley ya está sometida a impugnación. ¿Qué tanto acerca de esa ley? Hay situaciones allí que son agravantes con respecto a la situación del Estado y la posición de los municipios que le causa daño a esa ley. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué sabes tú de ella? Ya, disculpe, repíteme la pregunta. Que se escuchó recortado. Bueno, con la ley de hidrocarburos, que ya está sometida a impugnación. Tú sabes que hay Estado poder y Estado persona. El Estado persona está actuando ahorita para impugnación de esta ley de hidrocarburos, que ya tiene una demanda en la Corte Suprema de Justicia con respecto a impugnar esa ley por situaciones anómalas que ella tiene, por supuesto, la centralización. ¿Qué sabes tú acerca de ello? Mira, no tengo conocimiento de ello, pero lo que te puedo decir es que también las instituciones del Estado están siendo evaluadas y que también van a proceder a ese proceso de cambio para llegar al proceso de estabilización en el país. O sea, ahí sabemos, es lamentable decirlo, que las instituciones de este país en los últimos años están identificadas con un proselitismo político o algún color. Eso no, las personas claro, las personas que tienen que estar ahí, ojo, en esa institución también tienen que ser precisamente personas
ejemplares para el país con un perfil académico para llegar ahí. Pero sin embargo, nosotros somos partidarios, ojo, grupos profesionales que estamos trabajando en función al análisis de la industria petrolera y el tema político nacional, que esa ley hay que modificarla. Y se tiene que modificar una vez a través del proceso, de un proceso de democratización donde una nueva Asamblea Nacional tenga que hacer ese proceso de discusión en todo el territorio nacional. Por cierto, William, esta ley parece que no fue aprobada por la Asamblea, sino que fue aprobada por arriba todo ese tipo de esta ley y esta negociación que se hizo con esta ley. Bueno, lo que te puedo decir que el criterio de las regalías del 30 al 16% de ese margen quedan a disposición del gobierno central.